Ok, vamos a volver a nuestro tema que hemos estado considerando, que va a ser ya nuestro mensaje número 5, ya que la semana pasada hicimos un paréntesis para ver sobre las elecciones, las 5 razones por las cuales un cristiano debe de salir a votar. Y vamos a volver a la clave para vivir la vida cristiana. ¿Sí? Y esto es bien importante, el que nosotros podamos entender ese gran reto que es vivir la vida cristiana. Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero luego vivimos una vida que es más secular que cristiana. ¿Y creen ustedes que eso le agrade al Señor? Que los que le están representando a Él le estén mal representando, viviendo una vida más secular que una vida cristiana, porque es diferente. Tiene que ser diferente, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber, porque así le enseña la palabra de Dios. Tiene que haber una diferencia entre lo que es la vida cristiana y una vida secular. Yo por 23 años viví la vida secular y luego después vine a conocer a Cristo. No vivo la misma vida que vivía antes, no pienso de la misma manera que pensaba antes, no hablo, no reacciono, no hubo un cambio, es diferente, es una vida nueva. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Fíjense, dice todo, no dice algunas cositas van a cambiar, pero otras no te va a quedar de verlo. Dice, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. ¿Okay? Entonces, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4 para que vean el reto, ¿verdad? Ya que aquí estamos viendo la clave para vivir la vida cristiana y estamos viendo, ¿verdad? Que la clave dice aquí que es estando llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso va a ser la única manera en la que nosotros vamos a poder vivir la vida cristiana, siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero el reto, hermanos, para que entendamos la naturaleza de la vida cristiana, ahí el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1, ¿lo encontraron? Efesios 4, ¿sí? 4:1, dice así, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Se fijan la naturaleza de la vida cristiana? Es una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Y ese llamamiento es a seguir a Cristo. Un llamamiento a ser como Cristo. Entonces dice que ahora vivamos a esa altura. Antes de venir a Cristo, yo no ni quería, ni tenía eso en mente, ni era mi ideal, ni mi meta vivir a esa altura de ser semejante a Cristo. Era la vida secular que yo llevaba. Pero ahora que vivo la vida cristiana, ese es mi llamado. Ese es mi llamado. ¿Por qué? Porque ahora yo mismo llevo el nombre de mi Señor. Soy cristiano, soy un embajador de Cristo, un representante de Cristo. Por lo tanto, yo tengo ahora que vivir a esa altura. Una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Es como, por ejemplo, una persona común y corriente puede estar viviendo su vida común y corriente, ¿verdad? Pero puede ser que de la noche a la mañana o de una hora a otra hora, esa persona ya sea declarado el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Verdad que fue rápidamente? Se hace una declaración ahí con uno de los jueces de la Corte Suprema, hace su promesa de obedecer la Constitución
y ya queda declarado presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿verdad que debe haber un gran cambio ahora? Porque ahora tiene un llamamiento a ser reconocido y conocido como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora él tiene que vivir a esa altura, de acuerdo a ese llamamiento que se le hizo como presidente. Ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Ya no es lo mismo que antes. Ahora tiene otras obligaciones, otras responsabilidades, y que es vivir a la altura y a las responsabilidades que ese cargo le asigna. Así también nosotros como cristianos tenemos que entender que ya no debemos vivir como vivíamos antes, puesto que digo ser cristiano, llevo el nombre de Cristo. Entonces, la única manera para que yo pueda vivir una vida digna del llamado que he recibido es con el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Es la única manera. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y para repaso rápidamente, hemos visto el contraste que el apóstol Pablo está haciendo aquí, la comparación que está haciendo cuando dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Okay? Entonces ahí está haciendo una comparación entre qué es lo que va a controlar tu vida. Entonces eso es lo que debe ser. Cualquier otra cosa que no sea el Espíritu Santo que controle tu vida, ¿qué va a pasar? Te va a descontrolar. Te va a descontrolar. Pero si es el Espíritu Santo, entonces ese sí va a ponerte en orden, va a controlar tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones, tus palabras. Todo va a ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Y pues vimos, ¿verdad?, que en el contexto, principalmente por muchos que eran nuevos cristianos y venían de un trasfondo pagano, era una práctica común entre los paganos que para ponerse en comunión con los ídolos, con los falsos dioses, usaban el alcohol. Usaban el alcohol. Entonces es por eso que aquí el apóstol Pablo está diciendo: no. Dice, el alcohol no es una manera, ¿verdad?, que para que te haga más sensitivo y puedas tener una relación más íntima con los espíritus o con los ídolos, con los dioses falsos. Dice, no, lo único que necesitas es el Espíritu de Dios dentro de ti, controlándote y guiándote, y entonces sí, vas a tener una experiencia válida, verdadera, de comunión con el Señor en tu vida diaria, constantemente. Y es por eso, ¿verdad?, porque es algo tan importante que el Señor lo hace un mandato para nosotros. O sea, es algo que necesitamos nosotros ponernos en la mente, decir, esto no es una opción la que el Señor nos está dando. El Señor nos está diciendo, miren, yo les aconsejo que procuren estar llenos del Espíritu Santo. Ay, cuando puedan, por favor, háganlo. No, Él lo pone como un mandato. Dice, no se emborrachen. Dice, fíjense, aquí en realidad tenemos un doble mandato, uno negativo y uno positivo. No se emborrachen, también está escrito en el original como un mandato. No se emborrachen, porque lleva al desenfreno. Al contrario, dice, sean llenos del Espíritu. Otro mandato, ¿ok? Ese es el mandato que dice, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor nos lo pone, ¿verdad?, como un mandato. Entonces, hemos estado viendo que el Señor nos está mandando. Entonces, al estarnos mandando que hagamos algo, muchas veces podemos nosotros pensar, bueno, Señor, pero ¿cómo puedo hacer yo esto una realidad en mi vida? Tú me estás mandando algo, pero no lo entiendo yo muy claramente. ¿Cómo es que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué necesito hacer? Necesito ir a una montaña y allá sin ayunar, esperar hasta que me caiga el Espíritu Santo y me llene, o que podemos, porque eso es lo que escuchamos hoy en día, toda clase de errores en cuanto a lo que es la llenura del Espíritu Santo, que podemos nosotros decir, bueno, pero ¿qué significa esto, verdad?
¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Que es una pregunta válida y que necesitamos nosotros responderla y tenerla bien clara en nuestra mente de una manera práctica, porque nuestro Dios es un Dios práctico, ¿verdad? ¿Por qué creen que tenemos ciencias, por ejemplo? Tenemos ciencias y tenemos fórmulas científicas, que así son inquebrantables. Simplemente dentro de esas fórmulas científicas, déjenles presento la más compleja, la más difícil, y díganme a ver si ustedes no entienden que así es y así va a ser siempre. 2 más 2, ¿ya ven? Es una regla. Y así es, 2 más 2 siempre va a ser 4. No hay quien pueda decir, pues para mí es 5. Y si para ti es 4, bueno, yo te respeto a ti, pero tú respétame a mí. No hay tal cosa, ¿verdad? Hay absolutos de parte de Dios. Hay absolutos de parte de Dios. Entonces, es una realidad absoluta que Dios es práctico y que Él quiere que nosotros, lo que Él nos pide, lo entendamos con claridad para que lo podamos practicar, que lo podamos poner en práctica. La voluntad de Dios, se ha dicho, que no es como los huevillos de la Pascua que se esconden y a ver quién los encuentra. La voluntad de Dios no es de que está escondida y que hay que buscarla y a ver, no, la voluntad de Dios está revelada, está clara, no es ningún misterio. Entonces, el cómo ser lleno del Espíritu Santo no es ningún misterio, es algo que está revelado, claro, en las Escrituras. Nomás necesitamos, como dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna. Dice, escárvale, estúdialas, ahí está todo, dice, hasta la vida eterna. Entonces es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Okay? Bueno, nomás resumiendo y aclarando. ¿Qué tanto del Espíritu posee un verdadero cristiano? Una persona que nació de nuevo y que el Espíritu Santo... Bueno, ¿qué tanto del Espíritu Santo posee una persona? ¿Usted se considera cristiano? Que si usted se considera cristiano, ¿qué tanto del Espíritu Santo mora en usted? ¿Qué tanto? Díganme a alguien en porcentaje. 100%. No hay tal cosa de que, pues, creo que el 50%, pero ya ahí la llevo, ya creo que ahora voy a agarrar otro 10% y ya la voy a agarrar el 60% y ahí la llevo, ¿verdad? No hay tal cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Y es una persona en su totalidad la que viene a morar en nosotros. Es una persona en su totalidad. Entonces, nosotros tenemos el 100% del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, eso no significa ser lleno del Espíritu Santo, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo más bien tiene que ver con esta otra pregunta. ¿Okay? ¿Qué tanto de ti posee el Espíritu Santo? O sea, tú ya tienes el 100% del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tanto tiene el Espíritu Santo de control en tu vida? ¿Qué tanto tiene el Espíritu Santo en cuanto a las decisiones que tú haces, en cuanto a tu voluntad, en cuanto a tu estilo de vida, en cuanto a tus creencias? ¿Qué tanto es? Y ahí, ¿verdad? Usted tiene que determinar el porcentaje. El otro está claro, ¿verdad? Dios ya nos dijo, hey, tú me vas a tener el 100%, ¿ok? Pero Él quiere el 100% de nosotros, que eso es estar lleno del Espíritu Santo, cuando Él tiene el 100% de nosotros. Ahora, la tarea, hermanos, que les dejo es que ustedes determinen, porque esto no lo puede uno rápidamente ahorita responder a esto. Yo quiero que verdaderamente mediten, ya que esto es bien importante, hermanos. Esto es clave, es crítico para nuestra vida, el que podamos nosotros determinar qué tanto de mí el Espíritu Santo posee, tiene control en mí. ¿Verdad que no está fácil de determinarlo? Y no va a ser fácil, aún aunque tome usted tiempo esta noche y mañana meditando, va a venir el pleito de la carne y Satanás. No, pero es que mira, no, pero sí, como un 80, pero no, yo creo que no, yo creo que está en un 85, pero no, y luego, no, pero creo que es un 50, no, pero no, y va a andar ahí con una refusilata, ¿verdad? De no querer ser sincero.
cuando en realidad es bien clave que nosotros podamos determinar qué tanto verdaderamente el Espíritu Santo tiene control de mi vida. Así usted va a poder determinar qué tan lleno del Espíritu Santo estoy yo. Porque acuérdense, recordándoles la definición en el griego de la palabra lleno, de lleno del Espíritu, que eso es plerú, en griego plerú, y se utiliza para un viento llenando una vela y moviendo la nave a lo largo. Ya ven, las naves tienen sus velas, ¿verdad? Y entonces cuando el viento llena la vela y entonces mueve la barca y la dirige y la lleva, ¿verdad? Entonces esa es la idea en esa palabra original de ser lleno, de que viene el viento, viene el Espíritu Santo y nos llena y nos dirige, nos controla, nos mueve. Esa es la idea, ser llevado por el viento, ser llevado por el Espíritu Santo. ¿Qué tanto usted es llevado por el Espíritu Santo en su pensamiento, en sus actitudes, en sus creencias, en sus acciones, en sus decisiones? ¿Qué tanto es por el Espíritu Santo o por su carne, su naturaleza humana? ¿Qué tanto? Entonces, que seamos guiados por su Espíritu, que seamos fortalecidos por su Espíritu, eso es lo que significa. Somos guiados, como la barca es guiada por el viento, así que seamos fortalecidos. La fuerza del viento es la que mueve a la barca, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, que sea el que nos mueva a nosotros, y no nuestra carne, nuestra naturaleza humana pecaminosa. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, hay evidencia. Hay evidencia. Vamos a poder verdaderamente ver si verdaderamente estamos siendo llenos del Espíritu Santo, guiados. Por eso, como les digo, esa palabra en el original ya lo vimos, que dice el Señor que seamos llenos del Espíritu Santo, es en el presente continuo, que quiere decir que constantemente, que es algo de todos los días y de todo momento, que vamos a determinar, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, todo es de constantemente. El que sea el Espíritu Santo el que esté en control en todo momento de todas esas cosas. Entonces la evidencia dice que hay evidencia interna, hacia adentro. Y dice el versículo 19, 5:19, dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, ¿verdad? Ya resumiendo lo que vimos, ¿verdad?, en los mensajes pasados, podemos decir que está hablando de que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hay un gozo en su corazón. Un gozo, ¿verdad?, que se va a manifestar en canto, en alabanza a Dios, en una conversación para edificación con las demás personas. Va a haber ese gozo. Una de las evidencias más claras de que una persona no está controlada por el Espíritu Santo es cuando uno ve que no hay gozo en el corazón de esa persona. Tal vez usted lo ha visto, yo he estado así en grupo de personas y estamos gozándonos, riéndonos y todo, y hay siempre nada le trae chiste, diciendo: no encuentro chistoso nada de eso. O sea, hay más amargura en las vidas de esa persona que gozo. Que gozo. Entonces, eso es una de las características que dice aquí la palabra de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener un gozo interno en tu corazón que se va a manifestar con alabanza a Dios. Vas a querer alabar a Dios.
andar oyendo la música cristiana y andar cantando cuando tiene chance y luego platicando con la gente y si quieren o qué. No, hay personas que lo menos hablar con la gente, darle la vuelta a la gente, esconderse de la gente, no hablar de la gente. ¿Por qué? ¿No hay gozo en su corazón? ¿Para que no quiera tener nada de roce social? ¿Habrá gozo en su corazón? Por eso me encanta venir a la iglesia, porque aquí poder platicar con todos ustedes y vacilar y ya para acá una risa y algo serio y vénganse a la oficina y vamos a hablar de algo serio acá y luego acá una vacilada y todo, me gozo aquí. Amén. Entonces, también hay evidencia hacia arriba, hacia el Señor, porque dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el siguiente versículo, 5:20, Efesios 5:20, lo que está diciendo Pablo. La persona que está llena del Espíritu Santo, entonces va a ser una persona que siempre está agradecida con Dios, que siempre va a estar dándole gracias a Dios. Hay personas que no encuentran ni qué de dar gracias. Cuando digo, pongan allá afuera, estoy agradecido por, dicen, pues, ¿qué pondré? ¿Cómo que pondré? Pues mejor diga, necesito un papel más largo, necesito un rollo de amilla. No, ¿qué pondré? Entonces, hay agradecimiento. Y fíjense, hermanos, ¿cuál es la palabra clave de este versículo? Nomás una palabra, ¿cuál es? Levanten la mano el que considere que dice, para mí esta es la palabra clave. Hermana, esas son dos, ¿verdad? Una palabra, hermano. Siempre, ¿ok? Exactamente. Puede ser porque es lo mismo. Siempre y todo. Es la misma. Siempre y todo. ¿Verdad que no dice que seamos agradecidos nomás cuando nos gusta algo? Cuando nos dicen, nos avisan, hey, te vamos a dar un aumento. Gracias a Dios. Pero como te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a tener que dejar ir porque no hay suficiente negocio. O puede decir, gracias a Dios. Entonces dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Fíjense, hermanos, la gente de allá afuera lo puede ver esto como ridículo diciendo, ay, por eso no me gusta, ustedes son gente que no son realistas. Eso es irreal. ¿Cómo puede una persona estar agradecido, ¿verdad?, por la muerte de un ser querido? O porque me diagnosticaron con cáncer. ¿Cómo voy a estar yo agradecido y dar gracias a Dios por todo? ¿Cómo están mensos ustedes? Por eso yo no voy a la iglesia, porque me voy a hacer igual que ustedes. Así es como lo ven, pero ¿por qué podemos nosotros, los cristianos, verdaderamente ver que esto no es una tontería, que esto no es irrealista? Es irrealista para una vida secular, pero para la vida cristiana es bien realista esto. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios por todo? ¿Por qué? Dice el hermano, porque Dios está en control de todas las cosas. Entonces, si Dios está en control de todas las cosas, es obvio que esto es verdad. Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien, fíjense, de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios para salvación, de acuerdo a su propósito. O sea que si Dios me salvó de acuerdo a su propósito, que es lo más grande que pueda haber y que pueda yo experimentar en este mundo, en esta vida, la salvación por la gracia. Entonces quiere decir que yo estoy en medio de los propósitos de Dios. Entonces, ¿los propósitos de Dios son buenos o son malos? Son buenos, ¿verdad? Entonces,
aún las cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Situaciones que no me gustan, dice aquí, que en toda situación Él está obrando para nuestro bien. Lo entendamos o no lo entendamos. ¿Cómo se le llama a eso de creer lo que no entendemos? Fe. Fe, eso es todo. Que tengamos fe en Dios. Que tengamos fe. O sea, nuestra fe no es ciega. De decir, pues, entonces sí, me voy a ir ahí enfrente del ferrocarril cuando venga el tren y Dios me va a salvar. No, esa es credulidad, esa no es fe. Pero nuestra fe es una fe que está bien establecida, porque está establecida en las promesas de Dios, en la revelación de Dios, en el carácter de Dios, en la persona de Dios que está diciendo, hey, yo tengo propósitos para tu vida, por eso te salvé, ya que más muestra te puedo dar de que tengo buenos propósitos para ti. Y por lo tanto, tú puedes tener fe, confianza, en que toda situación por la que tú pases, yo la estoy trabajando y obrando para tu bien. ¿Se fijan por qué podemos dar gracias? En todo. No porque seamos irrealistas, sino porque tenemos fe. Tenemos fe. Eso es esencial en la vida cristiana, que verdaderamente creamos todo eso. Entonces, vemos, ¿verdad?, la evidencia. Número 3. Estamos viendo, ¿verdad?, la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, que hay evidencia ahí hacia adentro, ¿verdad?, con el gozo que nos produce alabanza y palabras de edificación, hacia arriba, ¿verdad?, que siempre vamos a poderle dar gracias a Dios en todo. Hay evidencia. Y hacia afuera, ¿verdad?, hacia afuera. Quiere decir ya en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo nos relacionamos con las personas con las que estoy constantemente en contacto? Va a haber evidencia de que si estoy lleno o no estoy lleno del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, quiero que veamos, Efesios 5 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión por reverencia a Cristo. Es el siguiente versículo, el 21, 5:21. ¿Okay? Cultiven entre ustedes la mutua sumisión por reverencia a Cristo. ¿Okay? Aquí, si se fijan ustedes, este es un mandato general que nos está diciendo el Señor, diciéndonos en sus relaciones interpersonales con todas las personas que se caractericen por una mutua sumisión. Y vamos a ver eso, porque como les he dicho, hay muchos errores allá mismo, la gente, los machistas y todo, nomás les gusta el siguiente versículo, el 22, donde dice, mujeres, someteos a vuestros maridos. Dice, ya ven, la mujer se tiene que someter al hombre, ¿verdad? Y saca una interpretación machista cuando no quieren ver el versículo 1, un versículo antes está diciendo, la sumisión, la reverencia debe ser mutua. ¿Okay? Va a tener que ser mutua. Sí, la mujer al marido, el marido a la mujer, y luego todas las demás relaciones interpersonales que tenemos. Dice que eso es lo que va a caracterizar que el Espíritu Santo está morando en ustedes, y por lo tanto el Espíritu de Dios los va a guiar a eso, a la humildad, a la sumisión, al respeto, a respetar el orden que Dios ha establecido. Dios ha establecido un orden en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en donde quiera que sea hay un orden. Entonces la sumisión es respetando esos órdenes que Dios ha establecido. Fíjense, los cristianos llenos del Espíritu, vemos que tienen 3 características. ¿Okay? La primera, ¿verdad?, con la evidencia interna. ¿Cuál era la evidencia interna? ¿Cuál es la primera característica de un cristiano lleno del Espíritu? Es una persona que está, ¿qué? Gozosa. Okay, alegres, gozosos. Es una persona que está alegre, está gozosa. Ahora, la otra evidencia, hacia arriba, ¿verdad? Cristianos del Espíritu son que alegres y ¿qué más? Agradecidos. Agradecidos.
¿Ok? Y por último, los cristianos del Espíritu son alegres, agradecidos y sumisos. Y sumisos. Ahí vemos, ¿verdad?, en forma resumida lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora, para que se nos vaya, porque como los estoy llevando es para que vaya aclarándose un poco más y un poco más y un poco más el cómo ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, quiero que vean ustedes que estos dos pasajes son iguales. ¿Okay? Nomás el de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, al capítulo 4, versículo 1, está un poco más resumido, porque como ya lo había desarrollado más el apóstol Pablo en Efesios 5, acá nada más se los recuerda de una manera resumida, pero es exactamente lo mismo, hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo ya nos lo puso aquí en Colosenses en términos prácticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos ser llenos del Espíritu, ¿verdad que lo vemos un poco misterioso? Lleno del Espíritu. Tiene que entrar un espíritu y ponerme así, gordo, bien. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Lo vemos como algo esotérico. Entonces, no lo vemos muy práctico de esta manera, ¿verdad? No lo vemos muy práctico. Pero en Colosenses, el apóstol Pablo nos presenta exactamente lo mismo, pero ya no lo expresa de la manera más práctica y dice que la palabra de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Llene sus vidas. Y luego de ahí ya continúa diciendo, hablando entre ustedes con salmos y cánticos, y ya continúa exactamente con lo mismo, diciendo, si ustedes permiten que la palabra de Cristo los llene con toda su riqueza, los controle la palabra de Cristo, que todo lo que piensen sea de acuerdo a la palabra de Cristo, todo lo que ustedes hablen, todo lo que ustedes hagan sean de acuerdo a la palabra de Cristo, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es estar siendo controlado, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, y puede decirse que la palabra de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Llene sus vidas. Entonces, miren, ahí abran sus Biblias en Efesios, capítulo 5. En Efesios, capítulo 5, ¿verdad? Estamos aquí en el... Ahí en el versículo 21, ¿verdad?, donde dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego entonces empieza ya ahí a decirnos sobre los deberes, de cómo cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, cuando una persona está permitiendo que la palabra de Cristo sea la que controle y dirige sus vidas, dice, entonces las esposas se someten a sus propios maridos como el Señor. O sea que la mujer va a tomar el lugar que le corresponde establecido por Dios dentro del matrimonio. ¿Okay? Es la ayuda idónea del marido. ¿Okay? Y luego en el versículo 25 dice, y los esposos van a amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Eso va a ser posible, eso es únicamente posible si nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, si estamos controlados por la palabra de Dios, que esto va a ser una realidad. Lo mismo, tal y como está este orden, así lo tiene también Colosenses. Ahí, este mismo orden va diciendo lo mismo. Y luego, se fijan ya en el capítulo 6, ya viene otra relación interpersonal. Ya cubrimos la relación interpersonal entre marido y mujer, y ahora viene los hijos con los padres. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces vemos, está lleno del Espíritu Santo, usted va a obedecer y honrar a sus padres. ¿Okay? Y si se fijan, ahí cuando habla de obedecer y honrar, está hablando de acción y de actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando obedecemos, por ejemplo, que nos dice mamá o papá, Sergio, saca esa basura porque está bien apestosa, sácala. Entonces, el honrar y respetar
como habla aquí la Biblia, es que yo voy a respetar obedeciendo rápidamente y voy a honrar haciéndolo con una buena actitud. Eso es honrar. Pero eso de que, ay, sí, pero ¿por qué yo le diga? Y salen, ok, obedeció, pero no hubo respeto, ¿verdad? No hubo honra. Obedeció. Entonces, a veces, ¿verdad? Como hasta actúa uno como padre. Déjalo ahí, y vete, no te quiero ni ver. No, a ustedes no les ha pasado eso, ¿verdad? Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces ahí hace la obediencia y con la honra, con buena actitud, la acción correcta, la actitud correcta, las dos cosas. Pero tiene uno que estar lleno del Espíritu Santo, tiene uno que dejar que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, en nuestras vidas, sean el factor determinante que yo decida cómo voy a actuar, cómo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. La palabra de Dios. ¿Okay? Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 4, dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Okay? Entonces ahora ya también al padre dice, tú también, en esa relación interpersonal, en cómo te relacionas con tus hijos, que sea el Espíritu Santo el que te guíe, el cómo verdaderamente disciplinarlos, guiarlos, criarlos. ¿Por qué? Porque pues muchas veces, ¿verdad?, es nuestra carne la que está criando a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, simplemente nomás en nuestra cultura, nomás oímos la palabra disciplina y pues dependiendo, ¿verdad?, del trasfondo que tengamos, disciplina, tal vez lo primero que se le viene a la mente a uno, ¿verdad?, puede ser la chancla de la mamá, o puede ser el cinto del papá, que lo ve como una espada de 2 filos, ¿verdad?, que sale. O puede ser la desmechoneada, ¿verdad?, de la mamá, o el pellizco, bueno, tantas cosas que se nos pueden venir a la mente como disciplina. Mientras que en la Biblia lo que está diciendo aquí dice, no lo hagas así, eso es tu carne. Y si lo haces así, nomás los vas a frustrar. Esa es la palabra en realidad, la traducción donde dice no los hagáis enojar, que no se enojen, que no se frustren, porque lo estás haciendo mal. El criar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor quiere decir que esa palabra disciplina viene de discipulado. Quiere decir, siéntate y enséñales de una manera consistente. Enséñales. Qué diferente, ¿verdad?, al chanclazo. No digo yo que no haya lugar para el chanclazo. Sí, amén. Sí hay lugar, pero no debe ser ese el único método de criar a los hijos. El principal, el que debe ser el 95-99% es sentarse y enseñarles, discipularles. Eso es lo que debe ser principalmente. Y lo otro es un porcentaje muy pequeño, que casi tal vez ni se va a necesitar si usted puso suficiente tiempo en discipulado. Entonces, ahí nos está diciendo, ¿verdad?, cómo vamos a estar nosotros verdaderamente en buena relación. Vamos a estar en buena relación. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar en buena relación con Dios, vamos a estar en buena relación con nuestro cónyuge, vamos a estar en buena relación con los padres, ¿verdad? Y luego continúa diciéndonos en el versículo 5 del capítulo 6, claro que aquí dice deberes de los esclavos y de sus amos. Bueno, en nuestro contexto no tenemos esclavos ni tenemos amos, ¿verdad? Pero tenemos empleados y empleadores, ¿verdad? Es lo mismo en aplicación en nuestros días. Entonces nosotros debemos estar en buena relación, ¿verdad? Bueno, ya con nuestros hijos lo vimos, con el jefe, ahí en el trabajo. Fíjense lo que dice,
Dice esclavos, versículo 5, esclavos o empleados, si quieren pueden ponerle, porque esa es la aplicación a nuestros días. Empleados, obedezcan a sus jefes terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Está diciendo que tú te caracterices por ser el mejor empleado aquí en esta compañía, para que cuando te pregunten, oye, ¿por qué eres tú aquí el más bueno? Porque yo le estoy sirviendo a Cristo. Yo estoy trabajando para Cristo. No estoy trabajando para ese viejo sangrón o para esa bruja, no, estoy trabajando para Cristo. Por eso, ¿verdad que nuestra calidad de trabajo va a ser diferente si usted le está trabajando a Cristo, si le está trabajando al viejo ese enojón? Entonces, pero para eso se requiere estar lleno del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo controle nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestras acciones, para que entonces sí yo pueda estar en buena relación con el jefe, y el jefe, si yo soy el jefe, pues con los empleados, porque fíjense lo que sigue diciendo, versículo 9, y ustedes, jefes, patrones, correspondan a esta actitud de sus empleados, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. Está diciendo, mira, tú también lo mismo, así como tu empleado está trabajando aquí como trabajando para el Señor, ahora tú trata a tus empleados como si tus empleados fueran Cristo. Como si fuera Cristo. ¡Wow! Qué diferente, ¿verdad? Lo que es la vida cristiana llena del Espíritu Santo y la vida secular. Por eso es lo que les digo. Qué triste cuando uno que dice ser cristiano, que conoce al Señor, y en realidad está viviendo una vida secular, en la que no hay diferencia con los paganos, aquellos compañeros de trabajo, y uno, que es hasta todavía peor, que hasta ellos se quejan de uno y dicen, ese es más coyotón que nada, y ese es el cristiano. Qué triste, ¿verdad? Cuando somos los que debemos de vivir, como dice ahí, dignos del llamamiento que hemos recibido, de ser representantes de Cristo. ¿Okay? Entonces, es lo que dice. Entonces, recordemos, hermanos, esta fórmula. Sean llenos del Espíritu es igual a que la palabra de Cristo llene sus vidas. ¿Okay? La próxima semana vamos a continuar, ¿verdad? Pero ahorita quiero que sigamos, porque ya estamos poco a poco entrando en la practicalidad, y estamos ya viendo un poco más prácticamente lo que es el ser llenos del Espíritu Santo, que es lo mismo que la palabra de Cristo llene sus vidas. Ahora tenemos que pasar otro pasito de practicalidad. ¿Cómo puedo yo hacer que la palabra de Cristo llene mi vida? ¿Qué debo de hacer yo prácticamente para que llene mi vida la palabra de Cristo? Hay 5 maneras, hermanos. ¿Okay? 5 maneras. Que ese es el problema, hermanos. Que cuando se presenta la Biblia tal y como la enseña en nuestro tiempo en el que vivimos, en el que no queremos esfuerzos ni sacrificios, no más una, hermano, y ya, hombre, pues ¿para qué como que 5? Y es que ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Que es algo que tenemos que evitar. Vivimos aquí en los Estados Unidos y no es la culpa de los Estados Unidos, ¿verdad? El nivel tan bajo de espiritualidad que hay aquí en los cristianos de Estados Unidos. Se ha comprobado en los estudios que han hecho que en otros países el nivel de espiritualidad es más alto que los de aquí, pero van en relación. El nivel de riqueza, de materialismo aquí es muy alto y en los otros lugares es muy bajo. Pero el nivel de espiritualidad de ellos es más alto y acá en otros es más bajo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es que las bendiciones de Dios, que son bendiciones de Dios, las ponemos como dioses. Lo sustituimos a Dios por las bendiciones. Y ya nos materializamos y nos enfocamos tanto en las bendiciones de Dios que nos olvidamos de Dios.
Y es por eso, ¿verdad? Si se fijan, el cristianismo que está floreciendo aquí en los Estados Unidos es enfocado obsesivamente en las bendiciones de Dios. Dios te quiere dar esto, y te quiere dar lo otro, y te quiere hacer esto, y dale, y enfocados sin fin en cuanto a eso. En vez de lo que enseña la Biblia. ¿Cuánto tiene de ti el Espíritu de Dios? ¿Cuánto tiene de ti? ¿Qué tanto controla el Señor? Entonces sean llenos del Espíritu, que la palabra de Cristo llene sus vidas. Si yo quiero que la palabra de Dios llene mi vida, ¿saben qué es lo mismo? El que la palabra de Cristo llena mi vida. Otra de las maneras en la que el apóstol Pablo lo presentó, dice, teniendo la mente de Cristo. O sea, quiere decir que nosotros llegamos a pensar automáticamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y como creo y pienso y siento de acuerdo a la palabra de Dios, hago de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la primera cosa que tengo que hacer para poder estar lleno de la palabra de Dios? ¿Qué sería lo primero? Leer la Biblia, ¿verdad? Leer la palabra. Leer la palabra. Pero fíjense, hermanos, por eso les digo, ahorita les voy a presentar 5 cosas que van en ese orden correcto. Pero de acuerdo a los estudios que se han hecho, el cristiano de aquí, de Estados Unidos, evangélico, tiene un gran problema por simplemente hacer este primer paso, leer la Biblia. Tiene un gran problema para verdaderamente leer la Biblia diariamente. Casi nomás la lectura de la Biblia es cuando van a la iglesia. No más. Pero de ahí en más, olvídate, cero. Entonces, ¿cómo queremos estar llenos de la palabra de Dios si el primer paso ni lo queremos hacer tampoco? Ni ese. Ahora, ¿cuál sería el segundo? Que vamos a decir, ok, estoy yo leyendo la Biblia y ahora sí voy a entrar. Empieza usted a leerla y se encuentra con que no entiende. ¿Verdad que sí nos pasa a todos eso? A mí me pasa. ¿Qué es lo que tengo entonces que hacer? ¿Cuál sería el segundo paso? Si no entiendo, pues no, ¿verdad? No la puedo poner en práctica. Si no la entiendo, ¿qué es lo que necesito hacerla? Exactamente, dice el hermano, estudiarla. Estudia ahora la palabra de Dios. Por eso es que les recomiendo una Biblia de estudio, que quiere decir que tiene comentarios explicándoles brevemente los puntos difíciles tal vez de ese capítulo, de ese pasaje. Entonces usted ya puede estudiar y aclarar, esto significa, aquí que dice que la mujer usa el velo, bueno, entonces esto es lo que significa, ¿verdad? Porque pues no lo entendía, porque ahí en la iglesia no llevan velo las mujeres, y empezamos, ¿verdad? Ya hay que luchar con todo eso y poder aclararlo, ¿verdad? Claramente qué dice la Biblia en cuanto a eso, ¿ok? Entonces, lo tengo que estudiar la palabra de Dios, porque cuando ya la estudio, quiere decir que ya voy a poder llegar a la interpretación correcta de ese pasaje, ¿verdad? Bien importante tener la interpretación correcta de ese pasaje. Para eso se requiere el estudio. Por eso les recomiendo una Biblia de estudio o un comentario bíblico. En un solo volumen pueden tener el Antiguo y Nuevo Testamento, donde les explica en forma resumida, ¿verdad? Resumida todos los versículos. Y ahí, ¿verdad? Todos los cristianos tenemos que tener nuestra biblioteca. De ahí, ¿verdad? Ir comprando un comentario bíblico, por ejemplo, nomás para un libro de la Biblia, un comentario para Mateo, un comentario para Primera de Corintios, y para que por donde ya vienen las explicaciones más profundas. Entonces ya, como por ejemplo en un volumen donde está explicada toda la Biblia, un versículo puede ser que tenga una seccioncita así nomás de explicación. Pero si ya tiene un comentario nomás para el Evangelio de Mateo, entonces para el versículo 1 ya tiene 5 hojas. Más profundidad, con un contexto más extenso de lo que dice la historia del original y todo, bueno, tantas cosas. Entonces, estudia la palabra de Dios. Ahora, ya la leyó, ya se atoró,
y ya se desatoró porque ya le estudió. Ahora, ¿qué más tengo que hacer yo? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, bueno, aquí tenemos buenas ideas, pero están más adelante, se me están adelantando ustedes. Ahora, medite la palabra de Dios, ¿ok? Porque ya la entendió, ya tiene la interpretación correcta. Ahora hay que meditarla, porque en la meditación voy a permitir que el Espíritu Santo la aplique a mi vida. Es ahí que es algo que no hemos aprendido, a meditar en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo me la aplique a mi vida. Hermanos, cuando nosotros tomamos el tiempo y dejamos que el Espíritu Santo nos hable personalmente y nos la aplique, hermanos, eso que el Espíritu Santo nos enseñó es inolvidable. Porque yo les aseguro que ahorita lo que yo les estoy diciendo, a la hora yo les puedo llamar, hermano, ¿de qué fue la predicación? Hermano, la predicación es... sí, espérenme, deme tiempo, pero sí me acuerdo, espérese. Y ya se le va a olvidar. Pero lo que le habla a Dios a su corazón es inolvidable. Es inolvidable, no se la pierda esa oportunidad. No se la pierda porque Dios le va a hablar ahí meditando en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, estamos aprendiendo cómo ser llenos del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo sobreabunde en nuestros corazones. ¿Ok? Esta es la forma práctica. Número 4, ¿qué sería? Ya usted la meditó, ya vio la aplicación, la practicalidad para mi vida. Esto es bien importante. ¿Ahora qué tengo que hacer? Exactamente. ¿Quién fue el que dijo? Exacto. Pues sí, ¿verdad? Memorice la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted está en este proceso, va a ver que va a haber versículos que el Espíritu Santo le va a gritar a través de ellos, ¿verdad? Se los va a enfatizar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está diciéndole, mira, esto es lo que tú necesitas en la guerra espiritual. Esto es lo que tú necesitas. Y nosotros tenemos que armarnos con la palabra de Dios para cuando vengan las tentaciones, las tribulaciones, las pruebas, la adversidad, tengamos las armas ahí en nuestro corazón, en nuestra mente que podamos usar. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesucristo cuando lo atacó Satanás? Se defendió con la palabra de Dios. ¿Verdad que no se puso a explicarle? Mira, Satanás, ¿qué no sabes quién soy yo? Yo en verdadero soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero yo nací en Pedro. No se puso a enseñar a explicarle, a quererles. No. Sino que Satanás lo atacó, y Satanás lo atacó, ¿saben cómo, hermanos? Para que tengan cuidado. Por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Con la palabra de Dios lo atacó, pero distorsionada, mal usada. Como lo hacen ahora tantos predicadores que uno ve en la televisión, distorsionando la palabra de Dios para manipular. Y así también quería manipular a Jesucristo para que no cumpliera con el propósito original por el cual Él había venido aquí en la tierra. Entonces, ¿y cómo se defendió Jesucristo? Porque Satanás le decía, mira, la palabra de Dios dice que esto y esto y esto, y que hagas y vas a ver. Y él le decía, pero escrito está. Y le sacaba un pasaje bien interpretado. Por eso es importante estudiar, para que uno tenga la interpretación correcta. La interpretación correcta. A veces, ¿verdad? Pasa eso, me decían, ¿verdad? De los estudios bíblicos, me estaba platicando con una persona, no, aquí también en nuestra casa, un católico, estamos teniendo estudios bíblicos. Sí, ¿y cómo? No, pues aquí sacamos un versículo y cada quien, ¿y tú qué crees que dice? No, pues yo pienso que dice esto, yo pienso que... Pues imaginan ustedes, cada quien lo que piensa, que dice, ¿dónde está la interpretación correcta? De que verdaderamente se puede encontrar una interpretación correcta, porque hay una interpretación de ese pasaje que es correcta y hay muchas incorrectas. Entonces tiene uno que llegar a la interpretación correcta con el estudio, para que ahora sí puedo yo meditar, ya que tengo la interpretación correcta y pueda haber una aplicación correcta en mi vida. Una aplicación correcta, y entonces yo memorizo aquello que es la verdad, aquello que es correcto, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. La memorizo para también defenderme en la guerra espiritual contra mi enemigo que me va a atacar con toda clase de diferentes ataques, porque él me conoce muy bien y sabe por dónde llegarme, pero ahora yo ya estoy equipado.
también para cómo responderle. Entonces, memorizo la palabra de Dios. Y por último, ¿qué es lo que tengo que hacer ya que hice todos estos pasos? Ahora sí, hermana, desde el principio está dándole, y ahora sí, obedezcan la palabra de Dios. Obedezcan. Como ahorita, ¿qué estamos haciendo? ¿Escuchando o obedeciendo? Estamos escuchando, ¿verdad? Ahorita estamos aquí, hemos leído la palabra de Dios. ¿Por qué creo, hermanos, que para mí es tan crítico? Y les digo, hermanos, ya empiezan a ordenar su libro número 3 del discipulado. Porque fíjense, ahí en ese discipulado que estamos siguiendo, ahí leemos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y verdad que estudiamos la palabra de Dios ahí también? ¿Y verdad que se medita en la palabra de Dios? Para hacer el devocional se tiene que meditar, por eso tenemos un devocional para meditar. Y se verá que también se nos guía a memorizar la palabra de Dios, un versículo cada semana, y a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dan tareas, dice, ahora haz esto y ahora haz lo otro, ¿verdad? ¿Por qué no lo quiere hacer entonces? Si queremos estar llenos del Espíritu Santo, si queremos que el Espíritu, que la palabra de Dios sobreabunde en nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Les hago esta pregunta para que ustedes formen conciencia que es porque hay un enemigo que les está ganando la batalla. Y queremos lo mejor de Dios, pero sin verdaderamente hacer nuestra parte. Como les digo, hay quienes ni esto hacen, ni esto. Por eso es que pueden escuchar mensajes de la llenura del Espíritu Santo y decir, ay, pastor, ya, hable de algo bonito, hable de ganar almas. Pero ¿cómo? ¿Qué queremos? ¿Ser nomás unos religiosos como Jesucristo les decía a los fariseos? Sí, ustedes están dispuestos a andar y ir a otra ciudad por ganarse una persona para hacerlo peor que ustedes. Así es como acusó a los fariseos. ¿Quieren hacer eso? ¿Andan haciendo eso? O sea, ¿queremos hacer eso nosotros? ¿O queremos verdaderamente ser cristianos auténticos, llenos del Espíritu Santo, para formar discípulos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es el ideal bíblico? Pues ahí está, aquí está, hermanos. ¿Lo va a hacer usted? ¿Va a empezar a practicar esto? ¿Va a ordenar su libro? No importa que diga, no, pues es que yo no estuve ni en el 1, ni en el 2, ni nada. No le hace, empieza el 3. Es importante comenzar por donde sea, pero comenzar en trabajar seriamente en esto, en leer la palabra, en estudiar la palabra, en meditar la palabra, memorizar la palabra y obedecer la palabra. Es importante que lo comience a hacer. Porque nomás venir y escuchar, que dice Santiago, no sean oidores únicamente de la palabra de Dios, sino hacedores, porque la bendición está en ser hacedores. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cuál es la tarea que les dejé? ¿Quién se acuerda? Pero una tarea específica que les dejé, ¿verdad? Al principio. Que hagamos conciencia. Que hagamos conciencia del porcentaje que el Espíritu tiene. Exactamente. ¿Qué porcentaje? ¿Qué tanto de ti posee el Espíritu Santo? ¿Qué porcentaje? Y claro, esto pues también, ¿verdad? Pero es bien importante para que ustedes formen conciencia de la realidad de su condición espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia y tu gran paciencia que tú tienes para con nosotros, porque, Señor, tú has sido muy bueno, Señor. Todo lo que tiene que ver contigo, Señor, tú no nos fallas, tú permaneces fiel y nosotros somos los que fallamos, Señor. Señor, ayúdanos a que seamos sinceros con nosotros mismos y contigo, Señor, y que podamos reconocer exactamente dónde estamos espiritualmente. Sabemos que esto es clave, la clave para vivir la vida cristiana, ser llenos del Espíritu Santo, que tu palabra
habite en nuestros corazones con toda su riqueza y nos llene y nos controle y podamos tener la mente de Cristo. Señor, guíanos a que determinemos qué tanto de esto es verdad en nuestra vida diaria y en los momentos de tentación, en los momentos de adversidad, en los momentos de tribulación, qué tanto esto es verdad en nuestras vidas. Guíanos, Señor, porque queremos verdaderamente cumplir con el propósito de tu gracia y de tu salvación, el de honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.